Vamos a arrancar con lo siguiente, nada más para ubicarnos y estar seguros de que todos estamos en la misma página, como decimos, hablando sobre esto. ¿Qué es un discípulo y qué es discipulado? Y en nuestra iglesia hemos definido muy claramente qué es un discípulo para nosotros en la iglesia Westover Hills Español y qué es un discipulado en la iglesia Westover Hills Español. Por supuesto, existen diferentes definiciones o explicaciones de lo que es un discípulo y nosotros hemos llegado a lo siguiente, a definir un discípulo de esta manera. Uno que se compromete a vivir como Jesús y para Jesús. Ese es un discípulo, un hombre que dice, yo voy a vivir mi vida como Jesús, es decir, cada día yo voy creciendo y aprendiendo a ser como Jesús. Realmente esa es la meta del cristianismo, de todo cristiano, es ir creciendo conforme a la imagen de Cristo, no conforme a la imagen de Pablo, ni de Pedro, ni del pastor Mario, sino conforme a la imagen de Cristo. Entonces, un discípulo es alguien que se compromete a vivir como Jesús, o más bien a aprender a vivir como Jesús, pero también a vivir para Jesús. Jesús dejó una misión, encomendó a sus discípulos la gran comisión de ir por todo el mundo y hacer discípulos. Y cuando nosotros tomamos en serio esa gran comisión, entonces nos estamos comprometiendo a vivir para Jesús, no solamente como Jesús, sino que para Jesús, es decir, avanzar su misión. Entonces, eso básicamente es lo que nosotros como iglesia hemos definido como un discípulo, alguien que se compromete a vivir como Jesús y para Jesús. Por ende, un discipulado viene siendo el proceso de por vida, fíjate bien, el proceso de por vida de aprender a vivir como Jesús y para Jesús. Ese es un discipulado. Y quiero nada más que estemos seguros en ese punto donde dice de por vida. Dije al inicio, 4 sesiones no es un discipulado, es el prefacio, ni es la introducción a un discipulado. Realmente un discipulado es de por vida. Nunca vamos a terminar el proceso de discipulado. Siempre vamos a seguir creciendo, esa es la meta. Y yo digo muy a menudo, nadie, absolutamente nadie ha aprendido todo lo que hay que aprender y ni ha crecido todo lo que hay que crecer. Nadie, absolutamente nadie. Y el proceso del discipulado es un proceso de por vida y en ese proceso estamos aprendiendo a vivir como Jesús y para Jesús. El apóstol Pablo dijo en su carta a los filipenses que no he alcanzado la meta, sino que me estoy esforzando cada día por alcanzar. Y está hablando del discipulado, está hablando del crecimiento espiritual. Entonces, aquí como hombres, incluso en nuestra iglesia, no nos vamos a engañar y pensar que después de 6 sesiones ya cumplimos el discipulado, ya terminamos el discipulado. El discipulado es de por vida, es un compromiso por el resto de la vida, pero pues nuestra vida es de Cristo y nosotros vamos a estar siguiendo a Jesús hasta que Él regrese por su iglesia, hasta que Él regrese por nosotros. Por lo tanto, entendemos y aceptamos que el discipulado es de por vida. Enseguida, ¿qué clase de discípulo y discipulado queremos en nuestra iglesia? Y esto lo hemos estado recalcando y repitiendo ya varias veces en nuestra iglesia. ¿Qué clase de discípulo y discipulado queremos desarrollar en nuestra iglesia? Y esto es muy básico, muy simple. Queremos un discipulado que hace discípulos que hacen discípulos. Eso es todo. Para nosotros no es suficiente hacer discípulos. El tipo de discípulo que queremos es un discípulo que hace otros discípulos. El tipo de discipulado que queremos es un discipulado que inculca esa necesidad de que no solamente serás discipulado, sino que tú tendrás que discipular. Ahora, no te me espantes, cada persona va a su propio ritmo, cada uno de nosotros estamos a un nivel diferente y no estamos diciendo que de hoy para mañana ya tienes que estar discipulando a alguien. Algunos ya están listos y de hecho lo han estado haciendo. Y algunos apenas van comenzando y dicen, yo no estoy listo para discipular a nadie, no te preocupes, no te vamos a obligar a que mañana ya comience a discipular a alguien, no se trata de eso.
Pero vamos a ver más adelante algunas referencias bíblicas que sí hablan de la necesidad, no la sugerencia, sino que la necesidad de ser un discípulo que hace otros discípulos. Entonces, eso encapsula, digamos, nuestra, entre comillas, nuestra filosofía de discipulado en la iglesia Westover Hills Español. Queremos aprender a vivir como Jesús y para Jesús, y el proceso de discipulado es para enseñarnos a hacer precisamente eso. Y lo que queremos es producir, formar discípulos que hacen discípulos. Y espero que a través de estas sesiones vamos a realmente permitir que esa convicción penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón y que tomemos en serio nuestra responsabilidad de hacer discípulos, no solamente de ser discipulados. Y como comentábamos el domingo pasado en el servicio, para nosotros, tus primeros discípulos están en tu casa. Los primeros discípulos que tú vas a formar ya están debajo de tu techo. Y tomemos en serio esta responsabilidad, no simplemente de ser los proveedores materiales de nuestra clase, de nuestra casa, sino que los proveedores espirituales en nuestro hogar. Si realmente vamos a ser discípulos que hacen discípulos, comenzamos en nuestro hogar. Y no quiero que te sientas mal si no lo has estado haciendo. Comenzamos hoy, no hay ningún problema. Y vas a notar que también algo que sirve como fundación de toda nuestra iglesia y nuestro discipulado es que nosotros sabemos cómo extender gracia. Dios nos extendió a nosotros gracia y nosotros haremos lo mismo. No estamos aquí para juzgar ni condenar a nadie por qué no has hecho, por qué no, no. Se trata de extender gracia. Ahora, sí queremos responsabilidad y queremos poder hacerte esas preguntas difíciles. Oye, avanza, ¿no? Avanza, pero vamos a hacerlo a través de un corazón de gracia. Entonces, eso te da una idea básica de lo que es discipulado, lo que nosotros consideramos un discipulado en la iglesia Westover Hills Español. Vamos a avanzar. Y quiero que veamos algunas características de un discípulo y también de un discipulado. Van a estar así entrelazados, características de un discípulo y de un discipulado. Lo que quiero que hagamos es que alguien, por favor, me lea Marcos 3:14 y entonces vamos a ver qué es lo que nosotros notamos, cuál es la característica que se comenta en este versículo con respecto a un discípulo o a un discipulado. Ahora, no hay necesariamente una respuesta, una única respuesta correcta. Yo voy a poner algo aquí en la pantalla, ¿sí? Lo que yo considero que es la característica, pero a mí me encantaría escuchar qué es lo que piensas tú o los que estamos aquí, qué es la características que se destaca en ese versículo con respecto a un discípulo o a un discipulado. ¿Quién quiere leer Marcos 3:14? Arranca, arranca. Bueno, yo lo tengo aquí, dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Muy bien. A ver, alguien, no tiene que ser Pastor Christian, pero si tú tienes una opinión, Pastor Christian, ¿qué es lo que caracteriza a un discípulo basándonos sobre este versículo? ¿Qué es lo que notas tú? Lo primero que yo veo es que dice que estableció 12, llamó a 12 para que vivieran juntos, para que estuvieran juntos, para que se conocieran, para entonces enviarlos. El plan era enviarlos a Muy bien. predicar. Gracias, gracias. ¿Algún otro comentario? Pues que primero Pastor Mario los preparó porque dice los estableció primero y anduvieron con él. So, ellos aprendieron de Jesús, cómo era Jesús. Y a una vez que estaban preparados, a Dios los envió. Muy bien, gracias, gracias. Un tiempo un periodo de preparación. Amén. Ok, muy bien, gracias, gracias. ¿Algún otro comentario, observación sobre qué es un discípulo basándonos sobre este versículo? Un día, pastor, yo creo que era como un periodo de transición entre Jesús y sus discípulos.
sabiendo Jesús el plan que él tenía, ¿verdad? En la tierra, pues estaba transicionando a los 12 discípulos para ellos que seguir el camino, seguir la encomienda de Dios. Muy bien, muy bien. Entonces, o sea, es muy parecido a lo que dice Chris, ¿no? O sea, una transición, pero ese periodo de capacitarlos, de enseñarlos. Muy bien. Yo noté lo siguiente, y como digo, no estoy diciendo que mi respuesta es la única y la correcta, pero algo que noto aquí, que todos lo comentaron en cierta forma, es que los discípulos son escogidos para estar con él. Si te das cuenta, lo primero que dice ese versículo es que él escogió a 12, quienes nombró apóstoles, para que anduvieran con él. Y un discípulo no puede ser un discípulo si no pasa tiempo con Jesús. Si queremos realmente ser como Jesús, entonces qué bueno que vayas a la iglesia, qué bueno que aprendas de tu líder de un grupo de crecimiento, del pastor. Excelente, todo eso es bueno y necesario, pero tenemos que pasar tiempo con Jesús. Él, antes de enviarlos, los llamó para que ellos anduvieran con él. Y ese es el primer paso para ser un discípulo. La primera característica de ser un discípulo es que somos llamados para estar con él. Y entonces, hoy en día, obviamente los 12 que él escogió, literalmente estuvieron con él día y noche por un par de años. Pero nosotros hoy en día, la forma en que nosotros pasamos tiempo, estamos con Jesús, yo veo dos maneras principales. Número uno, lectura de la palabra de Dios. Tenemos que estar leyendo la palabra de Dios. Ahí es donde a nosotros se nos enseña cómo ser como Jesús y cómo vivir para Él. Y también esto van juntos, ¿no? Desde mi punto de vista, tiempo en oración. Jesús mismo nos enseñó a orar. Los discípulos le preguntaron, enséñanos a orar. A menudo los evangelios comentan que Jesús se apartaba, se iba él solo para orar, hablar con su Padre, y era en esos momentos de oración que él buscaba y recibía dirección de su Padre para seguir llevando a cabo su misión. Entonces, el discípulo, antes que todo, el discípulo es llamado para estar con Jesús, para pasar tiempo con Jesús. Y hoy en día lo hacemos a través de la lectura de nuestra Biblia y a través de tiempo en oración donde recibimos dirección de Dios para seguir avanzando la misión de Jesús. Esa es la primera característica de un discípulo. Vamos a avanzar para ver otra característica. Vamos a leer Mateo 4, 19 al 22. Mateo 4, 19 al 22. Si alguien lo quiere leer, en cuanto lo tengas, lo puedes leer. Lo puedo leer, aquí lo tengo. Adelante, Paul, gracias. Dice, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo y Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Muy bien, gracias. Ahora, alguien comenta, puede ser Paul o puede ser alguien más. ¿Cuál es la característica de discipulado que notamos aquí? Pues la característica que yo veo es de que al instante le siguieron, ¿no? Excelente. Te llamó la atención al instante. Sí, o sea, rápido, no, dice aquí que en cuanto les dijo él, síganme, ellos automáticamente, pues dejaron, ¿verdad?, lo que estaban haciendo, ¿verdad? Eso, creo que eso en Jesús, ¿verdad?, los cautivó inmediatamente. Excelente, gracias. ¿Alguien más que ves aquí? Pues, en este caso dejaron a su padre, dejaron a su familia
para estar con Jesús, es lo que veo de aquí. Muy bien, Lo dejaron todo para seguir a Jesús. muy bien, gracias, gracias. Yo para este versículo noté lo siguiente y creo que va encajado con lo que dijeron Paul y Pastor Christian. Los discípulos lo siguen para ser pescadores de hombres. Ahora, eso es exactamente lo que dice el versículo, ¿no? Pero fíjense cómo esto encaja con lo que dijeron estos dos varones. Eh, tuvieron que dejar todo. Tuvieron que dejar todo para seguir a Jesús y lo hicieron al instante. O sea, hubo una obediencia instantánea de parte de estos discípulos. Y entonces lo que yo noto con esto es que el discipulado y el discípulo reconoce que va a ser transformado a algo que actualmente no es. Y yo creo que esa es una parte importante que hay que reconocer en discipulado, que especialmente cuando comenzamos a hablar de lo siguiente, oye, tú vas a discipular a alguien, óyeme, cálmate, cálmate, ¿cómo que yo? Espérate, tranquilo. En este momento tal vez no lo puedas hacer, pero a través del proceso de crecimiento y transformación y obediencia, si tú sigues al maestro, vas a llegar a un punto en que sí vas a tener algo que ofrecer a alguien más. Entonces Jesús los llamó, en ese momento eran pescadores de peces, de pescados, pero iban a ser transformados en pescadores de hombres. Entonces iba a haber una transformación basado en su obediencia, basada en esa obediencia instantánea. Iba a haber una transformación en ellos y iban a ser transformados de lo que eran en ese momento a lo que algo nuevo que jamás se había visto. Y para nosotros hoy en día, creo que podemos aferrarnos a esa promesa y reconocer, no estoy exactamente donde quiero estar, pero yo sé si me dedico a un proceso de discipulado, yo sé que voy a crecer y voy a llegar a ser ese varón que Dios quiere y sabe que yo puedo ser. Entonces, esto de ser discípulos que son pescadores de hombres, para mí representa que Dios te va a transformar a ser el hombre que actualmente no eres y que no debemos preocuparnos que en este momento no estamos allí, que no hemos llegado, que no somos ese hombre todavía. De eso se trata el discipulado, se trata de crecer, se trata de llegar a ser lo que Dios quiere que seamos, aunque no lo somos en este mismo momento. Entonces, va a haber un proceso de transformación, de crecimiento, y el crecimiento va a doler. A veces vamos a ser estirados, vamos a ser incomodados, pero es parte del crecimiento que Dios desea para nosotros, para transformarnos en ese tipo de hombre que Él desea que seamos. Entonces, los discípulos los siguen para ser, digamos, transformados, pescadores de hombres, no simplemente pescadores de pescados. Doctor, Sí, adelante, adelante, por favor. sí, es que estaba pensando ahorita que ando de este versículo, ¿no? Porque pues la Biblia dice claramente, ¿verdad? Que Jesús les dijo que vinieran en pos de él y que él los haría pescadores de hombres, ¿no? Entonces, analizando esto, yo ahorita que usted hablaba, pensaba, ¿no? De que a veces, pues no sé, ¿no? Eh, inconscientemente o con el tiempo, ¿no? A veces empieza uno como a desviarse un poquito, ¿no? En el sentido de que a veces empieza a perder la visión de que el hecho de ser discípulos es para ser pescadores de hombres, ¿no? Mm, Entonces, porque yo desde la predicación del domingo estaba analizando, ¿no? Inclusive mi esposa y yo platicamos porque como que no me confrontó ella, ¿no? Sino como que piensas de la predicación y le dije, pues es una realidad, ¿no? Pero me dijo así como que, ¿y tú piensas que estás de familia? Así me dijo, ¿verdad? ándale. Y al momento me quedé así como que, pues, digo, creo que no estoy completamente donde debo de estar, ¿no? Creo que alguien lo está, ¿verdad? Ahora, no voy a negar, ¿verdad? Que voy a decirte que pues, hago ciertas cosas, ¿verdad? Que sí se inclinan a disciplinar a tu familia, como, como ser un buen ejemplo, como X, ¿verdad? Pero la cosa es de que creo que la clave aquí, ¿no? Y ahora,
leyendo la palabra de Dios, la clave es de, vas a discipular a tu familia para que ellos sean pescadores de hombres. Wow. O sea, porque la cosa es que, porque luego en la mente empecé yo platicando, dije, o sea, los voy a discipular para que sean buenos ciudadanos, los voy a discipular para que tengan éxito en la vida, o los voy a discipular para que vayan a la universidad. ¿Cuál es cuál es el punto de que los voy a discipular, no? Entonces, ahorita que estábamos hablando, pues me quedé un poquito más en que el discipulado en sí, ¿verdad? Hablando pues bíblicamente, ¿no? Es para alcanzar a otros. O sea, no, yo no veo otro punto principal. A lo mejor estoy equivocado, ¿verdad? Pero aquí Jesús así les dijo a ellos, ¿verdad? Vengan en pos de mí y los voy a hacer pescadores de hombres, Yeah. punto, ¿verdad? Y claro que en el proceso pues es transformado y, ¿verdad? Y eso también impacta tu alrededor, no cabe duda, ¿no? Pero el punto principal que yo veo, ¿verdad? Y corríjame si estoy equivocado, ¿no? Es de que es para alcanzar a otros, básicamente. A ver, alguien que quiera refutar lo que dice Paul o decir estoy de acuerdo con lo que dice, porque presentas una pregunta muy interesante, especialmente en el contexto de la familia. ¿Para qué los estoy discipulando? Para que sean, Ah, dijiste, para que sean buenas personas, buenos ciudadanos, que tengan éxito. ¿Para qué los estoy discipulando? Y creo que lo que está sugiriendo Paul es que el propósito de discipular a los que están en nuestra familia es que ellos en torno sean pescadores de hombres. ¿Alguien que quiera refutar o expresar que están de acuerdo con lo que dice Paul? Buenos días. ¿Cómo estás, David? Dios te bendiga. Bien, bien, Dios los bendiga. Ah, yo creo que en este punto, o sea, pues ellos, en esos tiempos, ellos dejaron a su familia para seguir a Jesús. Y yo creo que ahorita nosotros, el reto para nosotros es aún más, yo lo miro como un reto más grande o a lo mejor un poco más difícil, porque pues sí estamos muy bien, porque nosotros no tenemos que dejar nuestra familia sigue con nosotros, ¿verdad? Pero ellos viven todo el día con nosotros, conviven con nosotros y a lo mejor ellos son los que van a ver quizás nuestros defectos, o sea, de que, porque si los empezamos a discipular y nosotros fallamos en algo, ellos no lo van a hacer ver. Y yo creo que a la vez no es que te lo hagan ver de mala manera, a la vez te va a ayudar para Sí. tratar de mejorar y seguir el camino, tratar de vivir como vivió Jesús. Muy bien, sí. Y qué reto, ¿no? Porque si alguien nos Sí. conoce, son los que están bajo el techo nuestro. Ya. Ujú. A ver, alguien más qué opinan lo que dice David, lo que dice Paul. El propósito de discipular a nuestra familia es que ellos también sean pescadores de hombres. ¿Cómo la ven? Paul, yo voy a decir que estoy de acuerdo. Y no, yo creo personalmente, no creo que había conectado así los dos puntos, como dicen en inglés, connect the dots. Porque creo que en mi mente yo había estado pensando, hasta que lo comentas tú, voy a discipular a mi familia para que sean buenos cristianos, así muy general. Pero creo que lo que dices tiene razón. Si el punto de discipular es hacer discípulos, entonces eso debe ser el punto en mi casa, no solamente con los que están en la iglesia o fuera de mi casa. Si yo voy a discipular a los que están en mi casa, los estoy discipulando para que ellas, en mi caso, ellas, en un futuro puedan discipular a alguien que sean pescadores de hombres también. Bueno, en mi caso no quiero que sean pescadores de hombres, ¿eh? No quiero que pesquen a ningún hombre. Pero digo, creo que sí, o sea, tienes mucha razón en lo que estás diciendo. Si comienzan la casa, hay que enseñarles con defectos, con todo y defectos, David, con todo y defectos, van a ver nuestros defectos, pero que ellos aprendan de mí cómo ser bueno, pescadores. No, me gusta lo que dices. Adelante, Po. en el caso de David, de los defectos, yo pienso que los defectos no hace un hombre, ¿no? Yo pienso que yo en lo personal pienso que los defectos son importantes, ¿no? Porque también eso le dice a nuestros hijos que somos seres humanos como ellos, ¿no? Y cuando si somos padres, ¿verdad? Que aparentan o que tratan de no tener defectos, entonces le decimos a nuestros hijos de que cuando ellos tengan una falla, no son buenos hijos de Dios o no son
¿verdad? Lo que deben de ser, pero no es el defecto, no simplemente nos hace, ¿verdad? Seres humanos como ellos, ¿verdad? Y que estamos en el mismo proceso que están ellos. Y cómo reaccionamos a nuestros errores y a nuestros defectos enseña mucho a nuestra familia. Muy buenos puntos. Vamos a ver otro versículo, Mateo 28, 18 al 20, y este es un pasaje muy conocido. Mateo 28, 18 al 20, y no creo que la mayoría de los que estamos aquí reconocemos al leer este versículo. Vas a reconocer el versículo. En cuanto alguien lo tiene, por favor, comienza a leerlo. Ok, dice Mateo 18, ¿verdad? Perdón, 28. 28 del 18 al 20. Así es. Ok, dice, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Espíritu, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer a todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Muy bien. ¿Qué notan ahí con respecto al discipulado o a discípulos? ¿Qué nos habla esos versículos sobre discípulo o discipulado? ¿Cómo la ven? Pues yo entiendo que Dios le dio toda la autoridad a Jesús para que Él viniera a la tierra, ¿verdad? Ajá. Y que Él fuera un ejemplo para todos, y por eso Él llamó a estos 12 discípulos para que enseñarlos a vivir como Él, para que luego ellos fueran y enseñaran a la demás gente. Excelente, excelente, claro que sí. Fíjate, David, o sea, lo leí obviamente, pero como que no le di mucha atención a la porción de autoridad, pero esto es importante. Qué bueno que lo comentas, que eh, ¿por qué pudo Jesús hacer lo que hizo y por qué pudo encomendar esto a los discípulos? Porque Dios le dio autoridad. Qué bueno que notaste eso, David. ¿Algo más? ¿Alguien más? Yo pienso que aquí, bueno, dando de vuelta al comentario que hizo David acerca de los defectos, me llamó la atención algo, no sé, ¿verdad? Para mí interesante, ¿no? Porque pues Jesús los manda, ¿verdad? Y al último le dice él, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, ¿no? Entonces se me hace algo muy especial para mí, ¿no? Porque es como el padre, ¿no? Como uno que tú dices a tus hijos, mira, vas a hacerlo así, así, ¿verdad? Y si hay un problema, no tengas pena, aquí voy a estar yo, Wow, ok, ¿verdad? ok. Siento como que Jesús los mandó, ¿verdad? Y él sabía que iba a haber dificultades, porque vemos el libro de los Hechos y vemos algunas dificultades entre ellos, ¿verdad? Cosas así, ¿verdad? Pero básicamente él, ¿verdad? Siempre se aseguró de decirles a ellos, van a ir a hacerlo, ¿verdad? Y va a pasar todo esto. Solamente tengan en mente que cualquier cosa, ¿verdad? Aquí voy a estar, ¿verdad? Y si tiene una satisfacción, ¿no? Porque dices tú, o sea, y a veces uno pierde esto también de la mente, ¿no? De que, de que él sabe que la vamos a regar, ¿no? ¿Verdad? Él sabe que la vamos a regar, sabe, especialmente hablando de discipular a tu familia, ¿no? Él sabe que la vamos a regar, ¿verdad? Pero él se asegura de que sepamos de que aún a pesar de todo eso, ¿verdad? Aquí voy a persistir contigo, no me voy a ir, Wow. ¿verdad? Y para mí trae pues, satisfacción de saber de que él sabe que la voy a regar, pero eso no quiere decir que se va a desaparecer, ¿no? Como que ya, órale, ya no la hiciste bien, pues aquí terminó, ¿no? O sea, aquí voy a continuar con ustedes, ¿no? Wow, muy bien. Gracias. Yo noté lo siguiente con respecto a este versículo lo resumió muy bien David, ¿no? A los discípulos se les encomienda una misión. Y es lo que dijo David, ¿no? Dios envió a Jesús con autoridad para que hiciera. Él les enseñó a los discípulos para que ellos enseñaran. Entonces, este proceso de discipulado comenzó con Jesús mismo. El Padre lo envió para que él hiciera discípulos
Y entonces los discípulos, Jesús los enseñó a ser discípulos. Ahí comenzó la cadena. Entonces, a los discípulos se les encomienda una misión y no estamos limitándonos a los discípulos originales, los 12 que estuvieron con Jesús, sino que nosotros seguimos siendo discípulos, nosotros participamos en esta misión de Jesús de hacer discípulos. Entonces, se nos ha encomendado una misión y esa misión va más allá de simplemente asistir a la iglesia, llevar a la familia a la iglesia, sino que ser parte de la misión. Y aquí es donde hablamos al inicio, que un discípulo es alguien que se compromete a vivir no solamente como Jesús, sino para Jesús. Acepto el reto de avanzar tu misión que has encomendado a cada discípulo tuyo. Y entonces eso, como digo, va más allá que simplemente voy a asistir a la iglesia. ¿Sí? De nuevo, no estamos condenando ni juzgando a nadie, pero te estamos llamando a algo mayor, algo más grande que simplemente asistir a la iglesia. Eso es bueno. Y si ese es el punto en que estás en tu madurez espiritual, excelente, síguelo haciendo. Pero créeme, te vamos a llamar a algo mayor, a algo más grande y más avanzado, porque si eres un discípulo, se te ha encomendado una misión y esa misión es la misma misión que Jesús inició. Avanzando, vamos a ver ahora sí Hechos capítulo 4, versículo 13. El que lo tenga, léelo en cuanto lo tengas, por favor. Hechos 4, 13. Hechos 4:13 dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y sin del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Ok? ¿Qué vemos ahí acerca del discipulado o de un discípulo? Que cuando haya alguien, pastor, que conoce de Jesús, y no nomás que conoce de Jesús, sino que camina con Jesús, hay un cambio, hay algo diferente en que los demás lo van a notar. Y en el caso de Pedro y los discípulos, los demás notaron de que, oye, estos son del barrio, son de aquí del barrio, pero más sin embargo, lo que saben, estos tuvieron que andar con Jesús. Hay algo que Dios pone en cada uno de nosotros que los demás lo pueden notar cuando hemos estado con Jesús. Hay algo diferente. Bien dicho, Cris, bien dicho. Sí, yo anoté aquí, los discípulos deben parecerse a su maestro en todo. Amén. Deben parecerse a su maestro en todo. Y fíjate cómo esto regresa a lo que ya dijimos anteriormente, vivir como Jesús. Y estos hombres no eran eruditos, ahí dice el versículo, ¿no? Que no eran personas que sin estudios ni preparación, pero estaban asombrados los del concilio, los líderes religiosos, y reconocieron que habían estado con Jesús. Cuando lees los evangelios te das cuenta cómo era Jesús, enseñaba con autoridad, echaba fuera demonios, obraba milagros, y ahora los discípulos, ellos acababan de enseñar algo aquí en este pasaje, y cuando los escucharon dijeron, estos hombres estuvieron con Jesús, habían estado con Jesús, se les ve, era palpable, era tan visible, tan tangible que habían estado con Jesús, que en cuanto los vieron, cuando les escucharon hablar, estos han estado con Jesús. Y o sea, nosotros los mexicanos tienen un dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Y aquí yo creo, ahí fue el inicio de este dicho, porque obviamente esto fue un poco al revés, ¿no? O sea, te vemos, ya sabemos con quién has andado, anduvieron con Jesús. Y entonces eso tiene que ver con ser como Jesús, pero también avanzar la misión de Jesús. No es suficiente simplemente ser como Él,
sino que lo que vieron en estos apóstoles es que estaban haciendo lo que Jesús inició. Estaban siguiendo y avanzando la misión de Jesús, y ahí es cuando se dieron cuenta, estos han andado con Jesús, estuvieron con Jesús. Y yo creo que cuando estás con Jesús, pasas tiempo con Jesús, lectura bíblica, tiempo en oración, crece en ti una pasión para avanzar su misión, que aunque haya persecución, aunque haya discriminación, aunque se burlen de ti, esa misión está tan penetrada y tan arraigada en tu corazón que te dice, a mí me importa. A mí no me importa que me digan, que me hagan, que se burlen. Yo he andado con Jesús, Él ha transformado mi vida y yo quiero avanzar su misión y quiero que todos vean que yo he estado con Jesús. Entonces, un discípulo debe parecerse a su maestro en todo, y en este caso estamos hablando obviamente de parecernos a Jesús. ¿Algún otro comentario sobre esa característica del discipulado? Y si no, ya avanzamos, pero no quiero apresurar el asunto aquí. Muy bien. Avancemos entonces a Colosenses 1, 28 y 29. En cuanto alguien lo tiene, léelo por favor. Colosenses 1, 28 y 29. Y si lo tienes, ya comienza a leerlo. No esperes a nadie más. Si lo tienes, léelo. Colosenses 1, 28. Que dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Excelente. Déjeme yo comenzar aquí con la característica que yo noto, y si alguien quiere opinar, entonces adelante, por favor. Pero basándonos especialmente en el versículo 28, aconsejando y enseñando, dependiendo de la versión que estés usando, ¿no? Aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos para presentarlos a todos perfectos en Él. Ahora, la palabra perfecto no es una perfección, sino que realmente quiere decir madurez. Entonces, lo que notamos aquí es que el resultado del discipulado es madurez espiritual. Madurez espiritual. Que un discipulado, si vas a participar en un discipulado, vas a ser discipulado, se tiene que ver madurez en tu vida espiritual. No puedes quedarte en la misma etapa. No puedes quedarte en la adolescencia espiritual. No puedes quedarte en la niñez espiritual. Llega un momento en que tienes que madurar. Y lamentablemente vemos en nuestras iglesias cristianos que han estado por años, literalmente años, pero siguen con la tetera. Nosotros le decimos la tetera, que otros le dicen el biberón, o sí, siguen como bebés con la tetera y nunca han madurado. Y qué bueno que han estado mucho tiempo en la iglesia, pero si no han madurado, entonces no están siendo discipulados. Eso es culpa de ellos y culpa de la iglesia también. O sea, no vamos a echarle la culpa nada más a ellos, porque la iglesia tiene la responsabilidad de discipular. Pero el resultado del discipulado tiene que ser madurez espiritual. Debemos poder reflexionar un año atrás y decir, caray, he crecido. O sea, me falta, pero si comparo dónde estoy en este momento a dónde estaba hace 6 meses o un año, yo noto que he crecido. Y si no puedes decir eso, no puedes decir que has crecido, que has madurado, algo no está bien, porque el resultado del discipulado es madurez espiritual, o debe ser la madurez espiritual. ¿Alguna pregunta, comentario, observación sobre ese punto? Yo creo, pastor, que para discipular a alguien, primero tiene uno que entrar a la escuela de discípulo, porque no podemos enseñar algo que no sabemos. Y hay veces que suele suceder, hay personas que quieren discipular, pero ellos no quieren que nadie los discipule. Y a veces dicen, a mí me discipuló Jesús.
Pero realmente la palabra es la que nos va discipulando y la palabra viene a través de que cuando oímos una predicación o un mensaje y haz de cuenta que para nosotros poder discipular a alguien, primero tenemos que entrar por la escuela de ser discipulados. Muy buen punto. ¿Quién somos nosotros para pensar que no necesitamos ser discipulados por otros? Amén. Pablo mismo fue discipulado por alguien. Amén. Muy buena observación. Gracias, Chris. ¿Alguien más? Yo tengo un comentario, quizás pregunta a la vez, ¿no? A ver. Porque yo pienso de que cuando hablamos de madurez espiritual, ¿verdad? Pues yo, en mi mente, yo veo muchas cosas, ¿no? Y quizás las divido, no sé, ¿verdad? Pero cuando yo hablo de madurez espiritual, ¿verdad? Yo estoy pensando en madurez en el sentido de que, de que una, ¿verdad? Estás continuamente sirviendo, ¿verdad? En la iglesia, estás involucrado en lo que está pasando en la iglesia, ¿verdad? También veo como cosas como estás presto, ¿verdad? Pues me imagino yo en tu vida diaria, estás presto, ¿verdad? A compartir el evangelio, también estás presto, ¿verdad? A orar por alguien, pero también veo la otra parte, ¿no? Veo la parte de que la madurez espiritual también tiene que ver con la madurez en ti como persona, en el sentido de que vamos a suponer, ¿verdad? En conflictos familiares, en relaciones con tu familia, yo creo que ahí también se demuestra la madurez en Cristo, ¿no? Entonces, yo a veces estoy como que, ok, pues está la parte espiritual, voy a decir, ¿no? En el sentido de que tú estar involucrado, ¿verdad? Como ahorita, por decir así, estamos prestos a ser discipulados, ¿no? A aprender más porque pues nunca se termina, ¿verdad? Pero también está esa otra parte, ¿no? Que tu madurez espiritual o el discipulado tiene que reflejarse, ¿verdad? En varias áreas de tu vida, ¿no? Tu área, pues, espiritual en el sentido, como dije, ¿verdad? Tu servicio a la iglesia, presto, pues, para predicar el evangelio, ¿verdad? Porque discipulado es hacer discípulos. Y la otra parte, pues, tiene que ver con tu relación con los demás, ¿verdad? Porque la cosa es de que yo quizás, ¿verdad? Por un tiempo pensé que el discipulado tu maestro espiritual era que ya está más cerca de la cúspide, ¿verdad? Y yo no sé, ¿verdad? Si es lo que yo miré o lo que muchos han mirado, ¿no? De que yo siempre, alguien dijo esto, ¿no? Alguien ponía la cúspide o la madurez espiritual el que llegas a tener un ministerio, ¿verdad? O el que llegaras a ser un pastor o un ministro, ¿verdad? O X, ¿verdad? Pero como un título eclesiástico, ¿verdad? O X. Pero realmente la madurez espiritual no tiene nada que ver con eso, en mi opinión, ¿verdad? Tiene que ver, ¿verdad? Con tu conexión con Cristo, ¿verdad? Qué tan preso estás para alcanzar a otros, ¿verdad? Y tiene que ver cómo manejas tu vida, ¿no? O sea, cómo impacta Dios tu vida a tu alrededor, en tus relaciones personales, laborales y todo eso, ¿verdad? No sé si me metí una cantinflada, ¿verdad? O si me voy a entender lo que estoy tratando de comentar, ¿verdad? Y de lo que yo veo, ¿verdad? Que no sé, ¿verdad? A lo mejor no estoy completamente, ¿verdad? No tengo en concreto exactamente, ¿verdad? Cómo se define una madurez espiritual. Ok, ok. ¿Alguien tiene alguna observación para Paul o una respuesta a lo que Paul está diciendo? Sí, adelante, Alex. Para añadirle a lo que Paul está diciendo, para mí es que como que la persona, ¿verdad? Tiene que reorganizar sus prioridades. Entonces, en vez de pensar en ello, pensar en cómo acercarse a Cristo. ¿Tú me entiendes? Yo creo que, que de eso se trata la madurez espiritual. Es como la disciplina espiritual, le llamaría yo. Ok. Igual que lo que usted dijo, que tiene que uno cambiar, ¿verdad? En vez de enfocarse a cesarse uno mismo y decir, ok, yo no hago el A, B, C,
¿verdad? De acercarme a Dios, como orar, discipular o leer la palabra, ¿verdad? Debería yo reorganizar mis prioridades en vez de pensar en mí, pensar en el reino. Esa es mi opinión. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? En lo que estaba hablando el hermano Paul, ¿no? A ver si le entendí un poco. Por ejemplo, hermano Paul, haz de cuenta que conocemos pastores reconocidos que los miras en TV, en Facebook, pero en la vida del discípulo es personal. Cada uno de nosotros en el área donde Dios nos ponga, ahí tenemos que trabajar. Hay personas que nunca los vas a mirar en TV, sin embargo, trabajan muy duro. Un ejemplo de un pastor que él va a los ranchos a predicar y él en toda la semana guarda dinero para tener gasolina para ir ese fin de semana a predicar. Pero llega un fin de semana, se le desbarata su troca y dice, pues ya no voy a ir, se me desbarató la troca. Pero el deseo de predicar y de expandir el evangelio es tan grande que dice, pero tengo una bicicleta. Y dice que él agarra su bicicleta y como todo el tiempo anda con su esposa la echó en la parrilla, hermano. Y haz de cuenta que esto es ser discípulo y discipular a alguien, pero con el amor de Dios es personal. Cada uno en el área donde Dios nos ponga, ahí vamos a funcionar. Aunque los demás no sepan, pero esto es personal entre nosotros y Dios, de trabajar y hacer la voluntad de Él. Y gloria a Dios por ello. Yo creo que lo que dices, Paul, es importante reconocerlo y a la vez no dar por sentado que porque alguien tiene un gran ministerio, muy visible, muy reconocido, automáticamente dar por sentado que tienen una madurez espiritual. Porque hoy en día, si conoces de la mercadotecnia, puedes crecer un ministerio grande sin tener una relación fuerte con Dios. Uh-huh. Y lo al revés es lo mismo, no dar o no pensar que porque tienes un gran ministerio, automáticamente tiene que decir que no eres humilde, no tienes una relación con Dios. O sea, uno no sabe. Y yo creo que eso es importante entonces lo que estamos haciendo aquí nosotros, que el discipulado se tiene que llevar a cabo en el contexto de una comunidad, ¿sí? Que no puedes estar solo en tu crecimiento espiritual, porque mira, alguien sí tiene que evaluar tu madurez espiritual. No puedes ser el único que está calificando o evaluando tu propia madurez espiritual. Eso es bíblico. Por sus frutos los conocerán. O sea, para mí es claro que dentro del contexto de comunidad, no con juzgar, no con condenar, sino que con la actitud de que yo quiero que tú crezcas, yo creo que tú madures en la fe. Tu discipulado tiene que ser en el contexto de la comunidad para que estén personas ahí para llamarte la atención cuando te estés desviando, para echarte porras y animarte cuando estés haciendo bien. Y si estás aislado y nadie te está discipulando a ti, entonces no se presta a eso. Y creo que por eso iniciamos diciendo, el discipulado es un proceso de por vida. No importa si llegas a tener un ministerio de los más grandes en todo el mundo, no has aprendido todo lo que hay que aprender, no has crecido todo lo que hay que crecer. Alguien todavía debes estar en una relación de discipulado como quiera, porque tiene que haber alguien que pueda evaluar tu fruto. Es lo que yo diría. Pues eso es parte de la madurez también. ¿Qué cosa? El poder decir, ¿verdad? Hey, yo ocupo que alguien también me califique a mí. Sí, claro. ¿Verdad? Porque la cosa es de que, y yo voy a decir esto, ¿no? De que yo estoy aquí ahorita, esta mañana, 7 de la mañana, porque yo creo que ocupo ser discipulado, creo que necesito buscar, ¿verdad?, los medios necesarios para crecer porque creo que no estoy donde quiero estar, ¿no? Pero la cosa es de que si yo pienso que sería muy inmaduro de mí, ¿verdad?, de sentarme y decir, no, yo no ocupo conectarme, ¿verdad? O sea, yo decir no ocupo conectarme, no, porque decir, pues eso, ¿verdad?, es para los nuevos, ¿verdad?
sería muy inmaduro de mí, ¿verdad? Y sería muy, muy erróneo de pensar así. Entonces, ¿verdad? Este, la realidad es de que necesito, ¿verdad? Crecer, necesito aprender, ¿verdad? Nuevas técnicas porque realmente, ¿verdad? No es todo donde yo quiero estar, ¿verdad? Exacto, exacto, sí. Y a veces quizás pensamos, ¿mande? No, no, adelante, adelante. Oh, a veces yo pienso que pensamos de que el reconocer ese tipo de cosas, ¿verdad? Nos hace cristianos débiles o cristianos no preparados, pero realmente yo pienso que no. No, 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 claro que no. el querer aprender nos hace ser discípulos y Amén. queremos aprender más. Claro. Eso es ser un discípulo, que alguien que nunca dice, nunca he acabado de aprender, todavía puedes tener 60 años y quiero aprender más. Ese es ser un Claro. discípulo y Así queremos es, aprender. Entonces estamos en el camino correcto. claro. Un versículo más, y este lo voy a poner ya con la característica que yo noto, porque ya mero se nos acaba el tiempo. Segunda de Timoteo 2, versículos 1 y 2, y vamos a ver este versículo más adelante. Pero lo que yo noto allí es que el discipulado puede producir generaciones de multiplicación espiritual. Y en poco voy a poner el versículo aquí en la pantalla porque tengo algo que quiero que hagamos con ese versículo. Pero básicamente es lo que hemos estado diciendo, que el discipulado no solamente, un discípulo no solamente busca ser discipulado, sino que entiende que su responsabilidad es discipular. ¿Sí? Me discipulan a mí y en el tiempo indicado yo voy a discipular a alguien. ¿Sí? Ahora, quiero que hagamos algo aquí rapidito, ya cerrando el tiempo, si me dan un momentito más. Quiero que reflexiones sobre lo siguiente, ¿sí? 2 puntos sobre los cuales quiero que reflexiones. Número 1, reflexiona sobre esto. El resultado del discipulado es la madurez espiritual. Y nada más piensa si tú realmente crees eso y si quieres ser parte de eso. O sea, yo quiero crecer, yo quiero madurar espiritualmente, porque si dices, pues no, realmente no, o sea, bueno, entonces el discipulado no es para ti, ¿sí? Espero que tu respuesta fuera, sí, reconozco y acepto que el discipulado es madurez espiritual. Se tiene que haber una madurez espiritual en mi vida para decir que yo estoy siendo discipulado. Cada uno va a avanzar según su propio ritmo y tiempo, pero se tiene que ver una madurez espiritual en la vida de cualquier discípulo. Segundo punto sería esto: el propósito del discipulado es la reproducción espiritual. No es solamente para mi madurez, para mi crecimiento, sino que es para yo reproducir, para yo discipular a otras personas. Ese realmente es el propósito del discipulado. El resultado es que yo voy a madurar espiritualmente, pero el propósito es que yo disipule a alguien más, que yo reproduzca lo que a mí me han enseñado y como yo he crecido. Se tiene que ver una reproducción espiritual. Y por lo tanto, quiero que hagas ahí personalmente, anota una autoevaluación. Autoevaluación. Fíjate bien. Evalúa tu compromiso a madurar espiritualmente. Y aquí está una escala. En este momento, y esto no se lo vas a enseñar a nadie, esto es para ti personalmente, entonces sé lo más honesto, lo más sincero posible. ¿Dónde te encuentras tú en esta escala con respecto a tu compromiso personal, esto es para ti, a madurar espiritualmente? ¿Dónde te encuentras tú? ¿Estás muy débil en tu compromiso? ¿Estás débil? ¿Necesita fortalecimiento ese compromiso? ¿O estás fuerte en ese compromiso o muy fuerte? O sea, evalúa dónde estás. Nada más evalúa. Con respecto a mi compromiso a ser discipulado, a madurar espiritualmente, ¿dónde te encuentras en esta escala? Lo segundo, evalúa tu compromiso a discipular a alguien más. Si decimos que el discipulado es ser discipulado y discipular, ¿dónde estás tú en este momento con respecto a tu compromiso a discipular a alguien más? Ahora, voy a recalcar esto de nuevo. No quiere decir que
ya para mañana debes estar discipulando a alguien. Tal vez no estás listo, no te sientes listo. Está bien, no hay problema en eso. Simplemente quiero que evalúes, bueno, no estoy listo, pero me comprometo. Sí, en el tiempo indicado, yo estoy comprometido. Cuando Dios lo indique, cuando mi liderazgo me lo indique, yo estoy comprometido a discipular a alguien. Evalúa tu compromiso a esos dos puntos, a esos dos aspectos. Y quiero que durante esta semana, quiero que hagas algo, que todos estemos en la misma página y que hagas una oración. Entre todas las oraciones que vas a hacer, que esta sea parte de tu oración. Señor, fortalece mi compromiso a crecer espiritualmente y al tiempo indicado, discipular a alguien más. Básicamente, tu oración es, me quiero dedicar, me quiero comprometer al discipulado, tanto a ser discipulado como discipular a alguien en el tiempo indicado, en el tiempo de Dios, en el tiempo que mi liderazgo me lo indique. Yo quiero discipular a alguien. Que tu oración durante esta semana sea esa: Señor, si estoy falto, si estoy débil en mi compromiso, ayúdame, fortalece este compromiso. Yo quiero crecer y yo quiero que tú me uses a mí. Y algo que quiero que borremos cierto punto de vista de la mente nuestra, que solamente los pastores pueden discipular. Esa es una mentira. Ese es un gran error, que solamente el profesional, el ministro profesional es el único que puede discipular. No, ese no es el patrón bíblico. Eso es totalmente antibíblico. El patrón bíblico es discipular a personas y que esas personas en su diario vivir, no importaba su vocación, su carrera, que ellos discipulaban a otros. Y lamentablemente, en la iglesia se ha delegado esa responsabilidad al, al, al profesional, digamos, al pastor. Y ese nunca fue el propósito, ese nunca fue la intención de Jesús, sino que siempre fue discipular, y aquellos que son discipulados, que ellos también discipulen. ¿Sí? Entonces, comencemos ahora. Y yo creo que si todos estamos de acuerdo en esta misma página de que, hey, yo puedo discipular a alguien, se va a desatar algo increíble, increíble en nuestra iglesia, en nuestras familias, en nuestras comunidades, cuando aceptamos este reto, esta responsabilidad de que yo voy a ser discipulado, pero no voy a engordar espiritualmente, sino que lo que a mí me están alimentando, yo lo voy a dar a alguien más en el tiempo indicado. ¿Cómo la ven? ¿Nos comprometemos a eso? Amén. Excelente. Bueno, Amén. les tengo dos tareas. Ah, caray, no sabían que iba a haber tarea, ¿verdad? Sí iba a haber tarea. Tarea número 1. Invita a un hombre de Westover que nos acompañe el domingo que entra. Dale el número de teléfono. Si no tienes el número, ahí está en Facebook o están en los sobres de la ofrenda, es el mismo número. Y nada más tienen que escribir o mensajear listo a ese número para registrarte o registrarse. Entonces, si tú conoces a un hombre de Westover, y digo Westover porque queremos darle seguimiento. Si es alguien que es de otra iglesia, yo prefiero que no sea así, sino que queremos darle seguimiento a los hombres de nuestra iglesia, pero invita a un hombre para que nos acompañe la semana que entra. ¿Sí? Número dos. Quiero que todos, para la semana que entra, nos memoricemos este versículo. Segunda de Timoteo 2, del 1 al 2. Ya vi la cara de Paul. Paul y yo hemos estado en un grupo de discipulado por casi, no un año, pero ya varios meses, y cada semana nos hemos estado memorizando un versículo. Y bueno, muchachos, nos ha ido de la patada. No somos muy buenos ya nos dimos cuenta que no somos muy buenos para memorizarnos escrituras, pero es importante y estamos mejorando, ¿sí? Somos un grupo de 4, estamos mejorando. Pero quiero que para la semana que entra que nos memoricemos segunda de Timoteo 2, 1 y 2. Usa la versión que tú quieras usar. Aquí está escrito en la nueva versión internacional, pero tú usa la versión con la cual tú te sientes más a gusto. Y escogí este versículo porque para mí habla sobre ser discipulado. El versículo 1
Así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Yo creo que eso habla de ser discipulado, pero versículo 2 habla de discipular. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, este es Pablo hablando a Timoteo, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. ¿Te das cuenta el patrón de discipulado? Timoteo, tú me escuchas, tú aprendiste de mí, ahora te toca a ti enseñar a otros que a su vez van a enseñar a otros. Ese es el patrón del discipulado. Entonces, para la semana que entra, yo te invito que te memorices 2 de Timoteo 2, versículos 1 y 2. Y los atrevidos, la semana que entra, aquí vamos a decir el versículo aquí entre nosotros. No te vamos a obligar, pero vamos a ver quién se atreve a decir este versículo de memoria. 2 tareas, invita a alguien y memorízate este pasaje. ¿De acuerdo? De acuerdo. Excelente. Muy bien. ¿Quién quiere cerrar en oración? Alguien que cierre en la oración, por favor. Un voluntario. No han tomado el café, por eso, ¿verdad? No se han tomado su café. Yo he tomado café por 3 días. Ah, ¿de veras? Oh, está bien. No por gusto, por obligación. Cris, ¿nos puedes cerrar en oración, por favor? Amén. Amén. Bendito Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos diste, Señor, de compartir tu palabra, de aprender más de ti, Padre. Yo te pido por cada uno de mis hermanos que nos ayudes, Dios, a caminar como tú quieres que caminemos, a ser como tú eras, Padre. Cuídanos, guárdanos en el hueco de tus manos a cada uno, Padre. Y si es tu voluntad, la otra semana continuar con lo que tú has puesto en el corazón de nuestro pastor Mario, Dios. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. A ti honra y gloria. Amén. Amén. Pues muchas gracias, varones. Que tengan muy buen día. Nos vemos en el servicio, o sea, si estás en casa o si vas a estar ahí en sitio, ahí nos veremos. Y nos vemos en 8 días aquí mismo a esta misma hora. Amén. Gracias, que Dios les bendiga a todos. Tengan muy buen día. Gracias. A todos. Gracias, Dios los bendiga. Hasta luego. Bueno.